a desarrollar con algunas plantas que voy a explicar, y esas plantas, vamos a ver si esas plantas son herbáceas, arbustivas o árboles. Esas plantas se reproducen por semilla, o por estaca, o por patablamba, o por cartucho, o por esqueje, que ustedes ya tienen conocimiento sobre eso. Luego, ¿en qué geosistema se desarrolla esas plantas? Esa planta se desarrolla en el geosistema Chala, en la Yunga, en la Quechua, en la Sune, en la Puna, en la Janca o Cordillera, en la Rupa Rupa o Magua. Y después de estudiar eso, vamos a ver cómo dar valor agregado a esas plantas. Valor agregado. Eso es la gran importancia, que tenemos que dar el valor agregado. Eso es lo que nos falta en el Perú, jóvenes. Una educación productiva, una geografía aplicada. Por ejemplo, miren, acá tiene Chile, 84 empresas, y de las cuales en alimentos de Chile es Molitalia, chilena, Watts, chilena, Laibe, chilena, Ambrosole, compañía chilena, Costa, empresa chilena, Caroce, chilena, Tres Ositos, chilena, Bruna, chilena. Son 84 empresas que están en el Perú, jóvenes. Muchas de ellas es en ganadería, en agricultura, en industria, en todas las actividades económicas. Y nosotros, por eso, cada planta que vamos estudiando, vamos a ver cuál es el valor agregado. Y qué tal, cómo hacer ese valor agregado sería de gran importancia, que necesitamos más tiempo, pero ustedes también van a hacer en su trabajo de investigación, ya sea con plantas o con los animales, cuál más les gusta. Pero sí hemos quedado con plantas peruanas. Bien. Entonces, las ramas son fitogeografía y zoogeografía. Ya tienen ustedes ese conocimiento también. Ligeramente pasamos al origen de la Tierra. Ya ustedes por su propia cuenta lean a Oparín sobre el origen de la Tierra. Luego también a Darwin también pueden leerlo también. Origen de las especies. Pero ustedes por su propia cuenta, El origen de la vida empezó en el agua, por medio de coacervados. Ustedes saben que hace 4.600 millones de años se originó la Tierra. Luego, poco a poco, fue evolucionando y aparecieron en la Tierra ya, primero, tiene el origen de la vida, por medio de coacervados en el agua. Y ahora hay que pensar también origen del agua, cuando empezó a surcar el agua por primera vez en la Tierra. Muy amplio, muy amplio. Uno de ellos, yo creo que es verdad, es por vulcanismo, porque uno de los componentes, o sea, su composición del magma, uno es agua. Y acá viene, el presente es la llave del pasado. En el presente, la composición del magma es agua, en el pasado también. Eso es fundamental aprender eso. El presente es la llave del pasado. Las plantas y los animales hoy en día tienen enfermedades.
Las plantas y los animales del pasado también tenían enfermedades. El presente es la llave del pasado. Bien, jóvenes, sobre el origen del agua hay una revista del volcán Poás. Ahí está ampliamente sobre el origen del agua. Entonces vamos sobre el origen de la vida. Nació en el agua por medio de coacervados y el elemento que lo dio consistencia el amoníaco, y poco a poco fue evolucionando y aparecieron en la tierra las moléculas orgánicas y de ahí empezó la vida. Los aminoácidos, los invertebrados, abundancia de invertebrados, los vertebrados. Luego aparecieron en la tierra los batracios actuales no. Aparecieron en la tierra los peces fluviales, los peces actuales no, ya desaparecieron. Poco a poco fue evolucionando la tierra. Luego en el Mesozoico aparecieron los dinosaurios, apogeo de los dinosaurios, florecieron ellos y desaparecieron también. Al estudiar geografía y al estudiar geología, jóvenes, sobre la desaparición de las plantas y los animales, naturalmente es de 60 millones a 120 millones de años. Entonces, el otro es autodestrucción por el hombre, es otra cosa. Pero naturalmente, la unidad en geografía, la unidad en geología es 1 millón de años. Y nosotros la unidad es 1 año, ustedes conocen, ustedes saben. Eso es, jóvenes, en resumen, el origen de la vida. Y ustedes estudien escala del tiempo geológico y estudien también a Oparín. Y digan, profesor, he leído 50 veces pero no a Oparín, pero no me considero que he leído así. Honesto, humilde. Eso es fundamental. Y así es, jóvenes. Las personas que más dominan son humildes y las personas que no dominan son yoístas. Generalmente, no todas, pero generalmente. Pasamos a fitogeografía, nuestra primera planta. Preguntaría, ¿qué planta es? ¿Cómo se llama nada más? ¿Cómo se llama? Es menta, creo, profe. Esa planta. Tomate. Ya, muy bien, por ahí está. Con ustedes vamos a desarrollar. Creo que es menta. Ya, menta, muy bien, por ahí estamos. Menta también tiene, parece perejil, ¿no? Perejil. Muy bien. Mari. Ese perejil. María Juana, creo, ¿Qué profe. más? Ayahuasca. ¿Qué es ¿Qué eso? planta es, jóvenes? Bien. Atienda, jóvenes. Es arracacha, lo nuestro. Vuelvo a repetir. Entonces, es planta que se cultiva ya. Habrá que investigar. De hecho, ¿quién lo domesticó? La cultura andina. Ya estamos estudiando el origen. La cultura andina. ¿Qué cultura sería? Más hacer investigación. Entonces, eso es el origen. La cultura andina. ¿Cómo se originó? ¿En qué geosistema se desarrolla esta planta? Ya es cultivada ahora. Ya se cultiva la racacha y muy riquísima. ¿En la selva alta y selva baja, profe? En el geosistema Yunga y en el geosistema Quechua. En la Puna, en la Sune no se desarrolla cualitativamente y cuantitativamente, pues. Pero ustedes, tecnología, un invernadero, y pueden desarrollarlo también en la Puna, pueden desarrollarlo también en la Janco Cordillera, en ti.
Pero nosotros tenemos yunga para desarrollar, tenemos quechua para desarrollar. Eso es entonces el geosistema. Podemos también, el tiempo, jóvenes, hacer con los 11 ecorregiones o también con las 84 zonas de vida que ustedes ya conocen de quién es. Planta cultivada o planta silvestre. Estaba en estado silvestre antes del Tahuantinsuyo y luego la cultura andina lo domesticó. Y eso era su alimento favorito del Tahuantinsuyo. Es planta herbácea, arbustiva o árbol. Es herbácea, pequeña. Herbácea. Así es. Arbustiva cuando tenga ramificaciones y más. Y el árbol ya conocen ustedes. El valor agregado. Eso es lo más importante, jóvenes. El valor agregado. Pero antes de eso, ¿cómo se reproduce? Por semilla, por hijuelos, por platabamba, por cartucho, por esqueje, por estaca. Semilla. Por ahí estamos, no hay problema, para eso estamos acá. Por hijuelos, a los costados, cuando sacan ahí, cosechan y ahí van separando para las semillitas, para cultivar nuevamente. Semilla no, los hijuelos van separando para cultivar en el futuro. Entonces, ¿cómo se cultiva? En el pasado estaba en estado silvestre gracias a la cultura andina. Su valor agregado lo han llevado los brasileños a Brasil y luego ellos han hecho tónico para ancianos y de hecho que ahora están vendiendo cantidad, ¿no? Tónico para ancianos, miren, de la racacha. Eso es el valor agregado. ¿Cómo se hace eso? Hay que investigar, miren, jóvenes, hay que investigar. Los brasileños son bien cerrados, pero ya lo llevaron entonces, ya han hecho el tónico, han sacado la sustancia seguro. Es como un néctar, como hacer un néctar. Luego se consume sancochándolo también. Luego se puede hacer también sopas, como se hace la sopa también. Etcétera, etcétera. Entonces, de gran importancia, de gran importancia, la racacha, planta propia del Perú que pertenece a la flora peruana, a fitogeografía. Pasamos a otra planta. ¿Qué planta es ella? ¿Calabaza, profe? Calabaza, por ahí estamos. ¿Qué es esa hueva? Por ahí estamos. ¿Qué planta es ella, jovencitos? No, no es calabaza. ¿Girasol? Por ahí estamos. Vamos, ya. No hay problema. Parece llantén, profesor, pero no. Parece llantén. Ya está. Muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿La flor no es una flor? Muy bien. Jóvenes, los que han opinado, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos acá para opinar. Si es verdad o falso, no hay ningún problema. Yo no les voy a poner nota mala si está mal. No es así. Estamos para aprender acá. Jóvenes, es el yacón. El yacón. Planta peruana también. Planta favorita en el Tahuantinsuyo. Entonces, planta ya domesticada, se cultiva esa planta. Luego, Profesor, una consulta. sí, ¿El yacón crece debajo de la tierra o crece por frutos? claro, es igual que la papa por ahí. Ah. Su producción, listo. Gracias por la pregunta. Luego,
¿En qué geosistema se desarrolla? Se desarrolla cualitativamente y cuantitativamente en la Yunga y en la Quechua. En la Sune tiene problemas, pero por invernadero podemos desarrollarlo, ¿cierto? No es que no se pueda, no es que no se desarrolle, sino en la tecnología de invernadero que estamos estudiándolo con plantas propias del Perú en la actualidad, jóvenes. Bien, entonces, Yunga y Quechua se desarrolla cualitativamente, cuantitativamente. Cualitativamente, calidad. Cuantitativamente, cantidad. Eso es lo que queremos. El origen, cultura andina. Hay que investigarlo. ¿Quién fue? Las culturas pretahuantinsuyanas o el tahuantinsuyo. Pero es cierto, sí, que esta planta estaba en estado silvestre. Eso sí es cierto. Y es cierto también que él ha domesticado la cultura andina, porque es peruana. El alimento favorito en el Tahuantinsuyo. Llegaron los españoles y ¿qué hicieron? Biocidio. Empezaron a desacreditar a nuestras plantas y a nuestros animales. Y eso vamos a ir tratando poco a poco. Y vamos a llegar también, está programado que es biocidio. Biocidio. Y la mayoría y todos ustedes ya saben, ya no hay problema. Son profesionales ahí, estamos acá entre profesionales. Luego, lo llevaron los japoneses y de la hoja que ustedes están observando, lo hicieron té. Lo han hecho té. Y luego lo han patentizado, jóvenes. Lo han patentizado. Si nosotros hacemos té acá, igual nos van a denunciar té de hoja de yacón, siendo de nosotros, jóvenes, nos van a denunciar. Es decir, si haces una tacita, eso no, pues 2 o 3 tacitas. Si ya empiezas a comercializar nacional e internacional, nos van a denunciar y vamos a tener problemas con nuestras mismas plantas, siendo los padres de esta planta. Luego, el valor agregado como néctar. ¿Y cómo se hace el néctar conocido por ustedes? Como néctar para la diabetes. En riesgo se llama eso mitigar, ¿no? En riesgos vamos a tratar esto en las plantas también, amenaza, vulnerabilidad, desastre y luego mitigación, prevención también. Entonces, en la diabetes es para la mitigación, es de gran importancia. Conozco y he observado a varios maestros después de almorzar y luego toda nuestra universidad caminaban con media hora comiendo su yacón. Era para mitigar la diabetes. Qué importante. Entonces hay que seguir estudiando primero, cultivarlo, porque no cultivan hectáreas, no conozco, a lo mejor ustedes. Se cultiva dentro del maíz 4, 5, 10 o 15 plantas para un pequeño consumo, nada más. Pero para la industria, para dar valor agregado, no. Así está en el Perú. En 2 hectáreas de maíz en el interior, ahí siembran algunas plantas de yacón. Así lo hacen en Cajamarca, en La Libertad, en Ayacucho. No he observado todavía hectáreas, salvo Brasil, ¿no? De hecho, que cultive hectáreas para hacer el tónico para los ancianos de yacón. Entonces, esa es la gran importancia de hacer una geografía aplicada. La geografía debe servir para dar solución a los problemas que tiene el Perú.
Estoy admitiendo a estudiantes, no hay ningún problema. Carambas, por eso es el pequeño impasse. Pregunta para ustedes, ¿qué planta es ella? ¿Qué planta es ella? Opinen, jóvenes. No estoy buscando quién sabe más, quién sabe menos. No, no, no. ¿Qué planta es ella? Dentro de fitogeografía. ¿Durazno? No, durazno no es. ¿Alguien? ¿Níspero, durazno? ¿Cómo se llama nada más? Profesor, parece molle. Muy bien, por ahí está. Gracias a su participación, muy amable. Alegras la tarde. Bien, jóvenes, no hay ningún problema. Planta propia del Perú. ¿Es herbácea, arbustiva o árbol? Es árbol. Árbol. Listo. Árbol frutal. Níspero. No, es durazno. El origen, la cultura andina, era el fruto del Tahuantinsuyo. Lo llamaban Ushum, a lo mejor otros nombres. Luego se llama también cansaboca. Cuando llegaron los españoles lo llamaron ciruela del fraile. Pero también, jóvenes, hicieron biocidio. Empezaron a desacreditar a nuestras plantas y a nuestros animales. Los españoles hicieron genocidio, etnocidio, biocidio y geocidio, jóvenes. En este caso, biocidio. ¿En qué geosistema se desarrolla? Crece cualitativamente y cuantitativamente y depende del varón y la mujer para el cuidado de esta planta, por supuesto, ¿no? Tiene que ser suelo, abono, agua, irrigación, regarlo, depende de eso también. Pero se desarrolla en la yunga, ¿ven? Si usted lo cultiva en la puna, nada, señor. A lo mejor crece 2 o 3 metros y ahí queda, no produce nada. Pero en invernadero lo puede hacer usted. En la yunga, qué importante es nuestros geosistemas, tanto los 8 geosistemas, o según Chancos Pillaca, los 10 geosistemas, o también las 11 corregiones de Antonio Braga. No hay ningún problema. Entonces, en la yunga, y hay yunga árida, más llamado yunga marítima, y hay yunga fluvial, que otros llaman yunga húmeda. Ahí se reproduce esta planta, llamado Ushum cansaboca, ciruela del fraile. Es una fruta. Ahora sí, su valor agregado. El origen lo domesticó la cultura andina. Estaba en estado silvestre y la cultura andina lo domesticó. Su valor agregado. Ahí está su fruto, jóvenes. Eso es el fruto de Ushum de cansaboca o de ciruela del fraile. Ciruela del fraile. El valor agregado. Cuando madura como fruta. Ahí está. Normal, ahí no hay ningún problema. Se recoge cuando está
está maduro, lavas y inmediatamente... La cansaboca es originaria de los Andes de Sudamérica, desde América Central hasta el Perú y Brasil. En el Perú crece en la costa, en valles interandinos y en la selva, hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un árbol o arbusto de tamaño mediano, que puede alcanzar hasta 8 metros. En cuanto a sus frutos, son de forma elipsoidal, de 3 a 4 centímetros de largo. Su pulpa es amarillenta de sabor acidulado, cubierta por una cáscara delgada, que en la madurez, durante los meses de enero, febrero y marzo, cambian de color verde a rojizo intenso con manchas. Cada fruto generalmente presenta 2 semillas. Estas semillas tienen todo el dulzor impregnado en ella y no suelta todo el dulce, entonces puedes estar buen rato jugando con la pepa en la boca, cansando la boca. De allí viene el nombre común de cansaboca. Su fruto es consumido directamente o en forma de jugos. La pequeña baya es carnosa de color rojo y extremadamente dulce, muy agradable. La fruta puede servir para mermelada, jalea o conserva. Otra función sería como árbol de cultivo o árbol ornamental. A nivel medicinal, se utiliza el fruto como un medicamento antidiarreico, té de fruta. Tienen una o dos plantitas cada casa en Ayacucho, La Libertad, Cajamarca, Chiclayo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hicieron biocidio, desacreditaron los españoles a esta planta. Entonces, néctar, helados, harina y luego así como fruta. Para los niños, para los ancianos. Ustedes estudien ya también sus nutrientes. Si tiene vitaminas, si tiene lípidos, si tiene carbohidratos, etcétera, etcétera. Hay que estudiar. Eso es, jóvenes, de el ushum. Ahí está su fruta, grábenlo en su cerebro. En su cerebro la frutita. Así es la forma en todos lugares. Hay más pequeños y más grandes, pero siempre tienen esa forma. ¿Cómo se reproduce? Vuelvo a repetir, las plantas se reproducen por semilla, por estaca, por platabamba, por hijuelos, por esqueje, por cartucho. ¿Cómo se reproduce? Se reproduce por semilla. Tienes que esperar que madure en su planta y luego tiene que ser una planta que tenga una edad. Esta planta tiene una vida hasta 80 años como promedio. Entonces, para semilla se necesita a partir de 20 años, ya puedes utilizarlo para semilla. Ella se reproduce rápido, en 3 años ya está produciendo ya. Extraordinario. Pero esa semilla lo puedes utilizar. No. A ver, ¿un niño puede producir hijos? No, no es todo. Entonces también nosotros somos de la biosfera y somos homínidos, hay que hacer esas comparaciones. Entonces se reproduce por semilla. Luego usted consume la fruta y la semilla lo seca. Y tiene que secarlo en el sol 4 o 5 días, no, en sombra, unos 4 días en sombra, secarlo, si no, no funciona. Esto. Después de secarlo esa semilla, ahora sí, al vivero forestal para plantas frutales. Y vuelvo a repetir esto. Hay viveros forestales para plantas para reforestar, viveros forestales para plantas frutales.
viveros forestales para plantas repelentes, viveros forestales para plantas aromáticas, viveros forestales para plantas medicinales, viveros forestales para plantas frutales, porque es muy amplio, joven. ¿Han visto ustedes allá en Topará? Entonces, son miles de frutas que tenemos que hacer un vivero. Entonces, el vivero. Preparamos, depende de ustedes, en almácigo o si no de frente a las bolsitas, con suelo de compost o también suelo de humus, con materia orgánica, y hacen el pan de suelo, inmediatamente tiene su ladito, ¿no? Si ustedes esa parte, ahí está la semillita, colocan hacia abajo, no se reproduce. O sea, a ver, acá. Por acá va a salir la yema. En el interior, en el dentro, está la semilla que tiene esa forma de la fruta. Ahí va a salir la yema. Entonces, si ustedes ponen eso para abajo, para la parte inferior, no se reproduce. Esta parte tiene que colocarlo para la parte inferior. Luego, la profundidad depende del tamaño de la semilla. Las semillitas pequeñas encima. Esta tiene 2 centímetros, entonces 2 centímetros de profundidad. Si usted coloca a 20 centímetros de profundidad, no va a germinar. He ahí la gran importancia, miren. ¿Cómo reproducirlo? Porque es una fruta de gran importancia para dar comer a los pobres que existe en el Perú. Fruta de gran importancia. Después de un almuerzo, unas 10 frutas de cansaboca, extraordinario. O después de la cena, unas 5 frutas de cansaboca, extraordinario. La alimentación es fundamental en la vida, jóvenes. La alimentación es la vida. Tengan en cuenta eso, jóvenes. El desayuno de 6 a 8, el almuerzo de 12 a 2 y la cena de 6 a 8. No es capricho del profesor Domínguez, de los nutricionistas. Así es. Bien. Pasamos a otra realidad. Es los relaves de la mina Mars y Minero Horizonte. Está localizado, ya utilizamos un principio de localización, en la provincia de Patás, en la región La Libertad. Todo esto es relave. Todo es relave. Y los relaves tienen cianuro, es veneno. Y los relaves tienen mercurio. El mercurio en semilíquido, tal como se encuentra, no. En gas es veneno. ¿Qué tiene que ver esto con las plantas? El río Yacuabamba, que está al fondo de esta foto, era bosques ribereños, bosques de aliso, bosques de potacas, de chilcas, de culén, y luego ahora son rocas blancas. Por eso he puesto esta foto ahí. Son rocas blancas, ya no hay bosque ribereño. Algo más, a la zoogeografía, a los animales. Había bagres, todos ellos han muerto en la zona. Y luego, en el lago de Pillás, el lago menor, no se llama Laguna de Pillás, que está en la parte inferior de este relave, el hombre ha cultivado tilapia y carpa, ya no hay. Ahí ha quedado. Denunciaron eso y nadie les hace caso. Exacto.
Eso es la gran importancia. Tenemos acá arbustivas, toda esta zona, arbustivas. Hacia arriba tenemos las botijas, hacia arriba es la puna, por ahí hay icho. Es la cordillera oriental. Luego, esta zona se llama los derrumbos, cordillera oriental. Los derrumbos, ¿por qué? Porque allí hay derrumbos, hay deslizamientos cuando precipita. ¿Y qué se lleva? Se lleva las plantas, las herbáceas, las arbustivas y también algunos árboles relictos. Al otro lado del río, ahí tenemos la flecha, toda esta flecha, todo eso. En el pasado era campos de cultivo, ahora son guarangos que ustedes conocen. Todos ellos son guarangos, todos ellos guarangos. ¿Y qué ha pasado acá? Los que cultivaron migraron. ¿A dónde? A las grandes ciudades, Lima, Trujillo, Chiclayo, etcétera, etcétera. Y luego la naturaleza busca la vida y ahora son guarangos, pero guarangos pequeños. ¿Y el guarango qué cosa es? Es árbol. Los guarangos están pequeños todavía en esa zona. Esa es la gran importancia de esta foto. Luego tenemos acá el río Yacuabamba. Los relaves de Marsa están en la parte superior y todo esto, el río desde el inicio hasta su desembocadura en el lago de Piaz era bosque ribereños. Ahora son rocas blancas que ahí están viendo en el fondo. El agua y las rocas blancas, ya no hay plantas ahí, toda esta zona. Era bosque en el pasado. Y luego el hombre, la mina Minero Horizonte, todo esto son relaves. Relaves, son relaves. Cuando no hay precipitación normal, pero cuando precipita inmediatamente, los relaves filtran. ¿Y a dónde se van? Al río. Y de ahí a dónde se va, al lago de Piaz. Ya los relaves, los materiales ya están medio lago. Bien. La foto. El hombre ha trabajado acá y lo ha botado al río hacia el fondo. El río ha erosionado y ahí tienen el gran deslizamiento, malogrando toda la cubierta vegetal que estamos estudiando en nuestro curso. ¿Y qué cubierta vegetal? ¿Qué plantas hay acá en esta zona? Hay achupallas que tienen néctar. Hay chamanas que sirven para pintura. Y todo esto ya está en el río, se ha transformado. Ahí quedan algunas plantitas, miren, jóvenes, arriba. Algo más, menos campo de cultivo también, menos campo de cultivo. En una terraza, esto es una terraza ahí. Entonces ahí está al fondo una casita ahí. Una casita ahí. Entonces, el hombre es la que transforma negativamente, miren acá, no la naturaleza. Y ustedes han visto en la segunda foto que la naturaleza, carambas, trata de volver al equilibrio. Pero si nosotros a la naturaleza, si a la tierra lo enfermamos, lo volvemos cancerógeno, con cáncer, ahí sí va a buscar el equilibrio y luego vamos a tener problemas nosotros. Entonces, hay que respetar a la naturaleza para que la naturaleza nos respete. Así decían en el Tahuantinsuyo, y así también
Digo yo, porque es verdad, es cierto eso. Hay que respetar a la naturaleza para que la naturaleza nos respete. Hay que hacer el estudio de impacto ambiental y luego utilizar los recursos naturales racionalmente. Hacer grande reforestación, en este caso en mi curso. Eso es algo sobre esta foto, jóvenes, de esta realidad de la cubierta vegetal. De la cubierta vegetal. Tenemos allí otra foto, eso es Pachacarhuay. Y ahí están viendo ustedes grandes bosques. Ahí está. Eso es flora, no, joven. ¿Qué cosa es? Ahí está ese bosque, ¿ve? Hectáreas de bosque. La foto es de lejos, jóvenes. No es una imagen, es una foto. Grandes hectáreas ahí. Grandes hectáreas ahí. Todo es eucalipto. Todo es eucalipto, todo es eucalipto ahí, todo es eucalipto, todo es eucalipto, todo es eucalipto ahí. ¿Es flora? No. El eucalipto ha sido traído por los españoles desde Australia. Jóvenes, hablando del eucalipto, es el colmo que estamos trayendo eucalipto para solucionar este problema desde Brasil, jóvenes. Recientemente ha llegado una comunicación acá. ¿Está bien eso? No, joven. No está bien. Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa? Sí. Profesor, mi pregunta es ¿por qué en los Andes mayormente los bosques están prácticamente son de eucalipto y no de otro árbol? Claro. Así es Puquio. Así es Huancayo. ¿Quién tiene la culpa? El hombre ya. El hombre. ¿Por qué? Falta ordenamiento territorial. Nuestra geografía. Todos los gobiernos dicen voy a hacer ordenamiento territorial y no. Cultivan al azar. El mercado dice, y no es así. Hay que planificar ahí. Acuérdense ustedes, ¿qué es planificación? Hay que organizar el espacio geográfico. Eso se llama ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Bien, entonces aquí han caído a la paradoja de desplazamiento y de sustitución de las plantas propias de la flora de este lugar llamado Pachacarhuay. ¿Qué plantas eran, profesor? Eran alisos, árboles. Estoy hablando. Era taras en la parte inferior. Eran macanyas, árboles. Han desaparecido, están en extinción. Eso estudia la biogeografía. ¿Por qué el hombre ha tenido la culpa acá? Árboles, perejil ha desaparecido también. Perejil, árbol estoy hablando, no del perejil la pequeña que utilizamos, que es de gran importancia también para nuestros alimentos. Es un árbol. Entonces, hemos llegado a la paradoja de sustitución y de desplazamiento. Las plantas antéfores han desplazado a otras plantas. ¿Eso está bien? Está mal. No estoy que desaparezca el eucalipto, sino se debe planificar, se debe organizar, se debe hacer bosques especiales en donde no exista manantiales, por ejemplo. Porque el eucalipto lo seca los manantiales, no se debe reforestar en manantiales. Les decía a ustedes en Puquio que los manantiales en donde tomaba agua diáfana, agua limpia, han desaparecido. Y una de las causas es eso, la gran cantidad que cultivamos eucalipto. Miren, ¿quiénes nos han traído esa costumbre?
los españoles, no el Tahuantinsuyo. Luego, ¿para qué lo utilizan acá? ¿Por qué? ¿Por qué es la que tanto se han preocupado en cultivar el eucalipto? Porque hay centros mineros. Y esos centros mineros, uno de ellos llamado Marsa, otro Minero Horizonte, Poderosa, Estrella, La Pacha, y luego hay mineros de la comunidad, pequeña minería de la comunidad. La comunidad, muchas ya están reconocidas. Entonces, la minería es la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. La minería informal, eso está mal. Eso el Estado, ¿por qué no les formaliza? El Estado, ¿por qué no hace ordenamiento territorial y decir que en este lugar deben explotar? Y debe hacerse una minería responsable. Con esa estoy de acuerdo, pero no esa minería que contamina. Pero ¿por qué hay este problema? Es por la corrupción, jóvenes, por la famosa corrupción. ¿Y qué cosa es corrupción? Es la acción y efecto de corrompir. Es echar a perder, sobornar, pervertir, dañar, abuso de poder, sacar provecho económico. Así es, jóvenes. Entonces, este eucalipto lo utilizan para los marcos de las minas. Explotan oro ahí. Explotan oro. Para los marcos de las minas. Para los marcos de las minas. Explotan oro. Viene la bocamina, desde ahí empiezan los marcos. Luego, vienen los frentes principales y los frentes secundarios, todo es con eucalipto, jóvenes. Pero existía acá el perejil, el árbol, pero el perejil es más resistente que el eucalipto. Pero sin embargo, tenemos mente colonial y pensamos que lo nuestro no vale. Del extranjero sí. Sí, joven. Profesor, el nombre del árbol que usted menciona es perejil, o sea, lo puede escribir porque estoy que lo busco y estoy que no lo encuentro. Perejil, perejil. No, porque perejil. Buscado, es un árbol, es un árbol. Pero ese árbol, ese es un nombre conocido de un lugar, es local, no. ¿O cuál es su nombre científico para poderlo buscar? Claro, es popular. Es el nombre científico, les voy a alcanzar los nombres científicos de todas las plantas, porque en el pasado era memorizar el nombre científico y con eso aprobabas el curso. Ya no sirve eso. Por eso, es perejil, es árbol. Y gracias a tu pregunta, si no estoy aclarando nomás, entonces les voy a pasar también los nombres científicos ya para que ustedes avancen también en esa parte. Listo. Gracias a tu pregunta, amigo. Gracias a tu pregunta. Está el árbol ahí, ya lo encontré, también está en internet, en Google, está. Pero no te dediques a dos cosas, pues. Si tú te dedicas a una cosa, a una sola cosa, escúchame, a lo mejor para criticarme, pero no a dos cosas o tres cosas, porque no vales. Eso no es recomendable. Si tú estudia con pasión, con respeto que te mereces. Estudia con pasión. Si trabajas, trabaja con pasión. Si abrazas, abraza con pasión. Si das la mano, que ahora no se puede, da la mano con pasión. Se ríete con pasión y no a medias. Muchas gracias. Entonces, es un árbol. Continuamos entonces. ¿Es fitogeografía el eucalipto? No. ¿Es flora? No, que después voy a aclarar el concepto. No es flora el eucalipto.
tenemos ahí alguna pregunta. ¿Cómo se llama? Hay dos, las más representantes que están en la foto. ¿Alguien, jóvenes? ¿Es arbustiva, arbórea, profesor? Ayúdanos un poco en ese sentido. Ahí está. Es árbol. Árbol. Y otra, la otra de la flor ya es arbustiva ya. Uno es árbol, el otro es arbustiva. Es níspero, creo, profe. Diferenciar un árbol de un arbustivo es dependiendo del tallo. El tallo es verde. Claro. El tallo es verde. La diferencia Es una planta joven, pero es árbol. la foto que nos muestra. Desde que tuve uso de razón lo he conocido, pero está en extinción. Está en extinción. Bien, jóvenes. ¿Qué es eso? El de color verde de hojas grandes, Manzana es eso sí es manzana. Ah, hojas grandes, manzana, profe. es... Muy bien, gracias. Es puki. ¿Qué Es un será árbol. Pukio? Está en extinción, está desapareciendo de Ayacucho, está desapareciendo de La Libertad, está desapareciendo de Cajamarca. Es un árbol. Y la gran importancia es para medicina. Para medicina. Es una planta joven en la foto. Es una planta joven. Puede decir usted, lo está engañando con esa planta. No es así. Es Profesor, una planta joven. ¿cuáles son los atributos? Desde que tú... Profesor, una pregunta. Listo. Sí. ¿Cuáles son los atributos medicinales que nos otorga esta planta, profesor? Claro. Uno de ellos, para curar enfermedades a la piel. Para curar enfermedades a la piel. Por ejemplo, una persona que llegó a Chosica de Huancayo estaba enfermo con la piel y luego 4 baños y solucionó. Entonces, curar las enfermedades de la piel, y el resto hay que hacer el estudio, jóvenes. Primero, está en extinción. Domesticarlo, está en estado silvestre. Hay que domesticarlo. Eso es la gran preocupación del que habla. ¿Ya? Varias muestras hemos traído y es una planta, empieza a crecer, después se seca porque falta tecnología, falta investigación. Pero ya se ha demostrado que es para medicina. Y de hecho, seguramente en el Tahuantinsuyo, planta propia del Perú, lo utilizaban para medicina, lo utilizaban en el Tahuantinsuyo. Hay que estudiarlo eso. Pero ya esto sí se ha comprobado que es muy bien para curar el reumatismo y curar también enfermedades de la piel. Luego tenemos al costado, se llama cortadera. Esa cortadera van a Hacho y ahí lo están pintando para hacer flores. Pero eso lo traen desde Huancayo, lo traen desde Cajamarca, desde La Libertad, y luego para floreros. Y ahí está el negocio. También hay pequeños lugares que hay plantas, el resto ya no existe. Está también en extinción. Así como el puque, también la cortadera. Son pocas plantas que existen. Hay que preocuparnos por estas plantas. Primero por domesticarlo, porque tú, si vas, recoges, así como están haciendo actualmente, estás depredando. Es la que queremos que cambiar en el Perú, cambiar. Queremos domesticar y luego cultivar y gastar lo que nosotros cultivamos, dar valor agregado a lo que nosotros estamos cultivando.
Si nosotros vamos al lugar y cosechamos, y si hay 100 plantas y cosechamos 80, ya estamos depredando. Esa es la que tiene que ser el cuidado. Tenemos que empezar a hacer investigación, domesticarlo y luego utilizarlo, que no se ha hecho en el Perú, jóvenes. Tan solo nos pasamos en teoría y teoría, aprendiendo teoría y la práctica, la investigación. Por supuesto que la ciencia y la tecnología es para una clase social, jóvenes. Por eso es la que no llega a nuestras manos. Y falta economía, falta tiempo y falta conocimiento también, jóvenes. Conocer. Si tú no conoces, no amas. Es una realidad. Si nunca la has conocido una planta, ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo es eso, profe? ¿A tu enamorada o a tu enamorado? ¿Puedes amarlo sin conocerlo? No. Entonces, ahí están las plantas. Hay que amar a las plantas. Pasamos a otra planta. Es yaconcillo. Es el germoplasma, es planta silvestre. Flora, pertenece a fitogeografía, planta silvestre del Perú. Hay que domesticar. ¿Cómo se llama? Yaconcillo. Yaconcillo. Entonces, es el germoplasma que está en estado silvestre del yacón que se cultiva, que ya expliqué. Y de hecho, que en la cultura andina ha pasado todo un proceso para domesticarlo a yacón, pero ahí ha dejado el testigo que es yaconcillo. ¿Y en dónde se desarrolla este yaconcillo? ¿En qué geosistema? No he observado en la costa, no he observado en la yunga, crece en la quechua. Y hablando de geosistemas, tan solo para recordarles nada más, la chala de 0 a 500, la yunga de 500 a 2300, la quechua de 2300 a 3500 metros sobre el nivel del mar, en donde está Moray, zona de Cotono, jóvenes. Que hay características de un geosistema y características de otro geosistema. Otros lo llaman zona de transición también. Eso lo hicieron el estudio, la investigación en el Tahuantinsuyo, y por eso localizaron así. También en la zona de Cotono está localizado Machu Picchu. Miren, ¿qué tal? Ellos sí hicieron investigación, hicieron ciencia, tecnología. ¿Y qué ciencia? Conjunto de conocimientos sistematizados que se obtienen de la realidad y se demuestran en la práctica. Y ellos sí nos demostraron en la práctica, y ahí están sus vestigios. Nadie puede decir que no. Ahí están sus vestigios. Entonces esto es el germoplasma del yacón. Quechua. Después de quechua, Zuni. 3500 a 4000. Después viene Puna. 4000 a 4800. Después viene Janca o Cordillera, de 4800 a 6746 metros sobre el nivel del mar, que tiene el Huascarán. Y ahí viene Rupa Rupa y viene Omagua también, que ustedes ya saben. Estamos localizando a nuestras plantas dentro del geosistema. Ya les dije, ustedes pueden hacer en cualquier lugar de la Tierra y en cualquier lugar del Perú, utilizando tecnología de invernadero. Hay que aprender cómo instalar un invernadero y luego hacer investigación en el interior del invernadero.
tenemos ahí en la foto. Y estas plantas, esas fotos son de este año. No vayan a pensar que es del siglo pasado. Yo seré del siglo pasado, pero la realidad, los conocimientos del Perú es de este siglo. Es de febrero del 2020 esa foto. Están ahí las plantas. Ahí están esperando para que ustedes lo transformen positivamente. ¿Qué planta es? ¿Manzana, profe? Por ahí, por ahí, por ahí. Se aparece, es manzanita. En el tallo casi rojizo. Creo que es manzana. ¿Alguien más? Son arbustivas las dos. Herbáceas no, arbustivas. Árboles no. Son arbustivas. Se desarrollan en el geosistema Yunga y Quechua, pero también se desarrolla una de ellas en el geosistema Rupa-Rupa. También hay. Pero también en Omagua, en la zona de transición, en la zona de Cotono, entre el Omagua y la Rupa-Rupa también hemos encontrado eso. No hay ningún problema, joven. Esto Uno de tu loquito lindo contactaba a el matico. Está en estado silvestre. No he observado hectáreas que el hombre lo cultive, pero sin embargo es para medicina. Las fuertes neumonías lo utilizan en medicina en La Libertad, en Cajamarca, en Ayacucho. Pero también en San Francisco, en Pucallpa lo han utilizado los pueblos originarios de los Shipibos para solucionar este problema que tenemos hoy en día y han dado solución con eso. Hay información, jóvenes, búsquenlo. En este momento no, después lo buscan. ¿Cómo lo han solucionado allá en San Francisco, en Pucallpa? ¿Con qué? Con el matico para medicina. Este problema que tenemos, que ustedes saben hoy en día, pues, ¿por qué estamos virtualmente por eso? Si no tuviéramos en Pacaya Samiria con ustedes, jóvenes, o estuviéramos organizando para ir a Pacaya Samiria. Así es. Pero no hay problema. ¿Dónde queda no eso? Por eso vamos a dejar de lado todo. No por eso vamos a dejar de conocer. Estoy haciéndoles los conocimientos en forma indirecta. Y en forma directa completa los conocimientos. Que ustedes lleguen al árbol, luego toquen, luego lo observen y luego trabajen con él. Hay que empezar a domesticar entonces al matico. Ya lo hicieron en San Francisco para medicina, para curar esta enfermedad que tenemos ahora. Que es amenaza, porque esta enfermedad nos han traído el extranjero. Entonces es una amenaza en riesgo. No es vulnerabilidad. Amenaza es el riesgo externo traído de otros lugares. Eso es este problema que tenemos. No es vulnerabilidad, no es desastre tampoco. Bien, el matico entonces. Queda una gran tarea de domesticar esta planta. Tenemos que domesticarlo. Matico es ella. Domesticar esta planta. Tenemos que domesticar esta planta. Ahí está matico. La otra planta ahí tenemos la otra planta. Es hilado. Hilado, el nombre popular. Hilado. También es una arbustiva. También se utiliza para medicina en los cólicos.
en enfermedades a los huesos, para el reumatismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa planta? Domesticarlo, una gran tarea, miren jóvenes. Domesticarlo. Y así vamos a ir observando plantas en todo el curso y animales también hasta que duela. Y vamos a decir que todo está por hacer en este problema de la flora y también de la fitogeografía. Domesticar el helado. Después de domesticarlo, reproducirlo. Para eso, viveros forestales. Viveros forestales para plantas medicinales. Ahí están los dos. Ahí están las dos plantas. Y ustedes ya han leído mi libro que es Viveros Forestales, ¿no? Y Ambiente. Y si no, no hay ningún problema. Es un texto humilde que por ahí está. Entonces tratamos de hacerlo esto en la práctica. Conjuntamente, maestros, estudiantes, vamos tras de esto para domesticar esta planta y luego otro trabajo grande, dar valor agregado para medicina. Ya los alcaloides de estas plantas deben estar en la farmacia. ¿Qué cosa es valor agregado? Miren. El gran trabajo de investigación que tenemos. Ahí tenemos nosotros en la naturaleza para dar solución. Todas ellas están en estado silvestre, ¿verdad? Hay que domesticar. Tenemos otra planta llamado chichimís. Es una planta silvestre. Es una arbustiva. Está creciendo en estado silvestre ella. Es una planta arbustiva. Y la gran importancia es para la apicultura. Hay muchos lugares que hay gran cantidad de estas flores de chichimís y luego no hay apicultura. Así está Cajamarca, La Libertad. Así está Ongoy. Ongoy, donde está en Apurímac, en la parte norte de Apurímac. Tiene gran cantidad de flores, pero no hay apicultura. Eso es lo que falta. Crianza de abejas, pues. Ahora, debido a esta enfermedad, ¿cómo están buscando la miel, jóvenes? Ahí estamos nosotros. Pero hay que hacer el estudio, hay que estar tras de ella, porque el trabajo de las abejas está interrelacionado. Existen varias especies todavía de chichimís también, que tienen hermosas flores. Es una parte, toda la planta es una arbustiva. O que hagan ese tipo de cochinadas, ¿no? O sea, evidentemente tenemos en este mundo un hombre y una mujer para poder, ¿cómo es la palabra correcta? Para poder satisfacernos sexualmente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, Claudia? ¿Por qué haces eso? Le gusta eso que estás haciendo, está mal. Eso es para comer, la fruta es para disfrutarla, es una ambrosía, es algo que una vez estuvo en el mundo terrenal del Edén, que ahora libremente está en este mundo terrenal, y tú estás haciendo cochinadas. Por favor, Claudia, reacciona, que eso no se hace. Desde este momento, Claudia, tienes COVID. Así. Voy a seguir leyendo un poco. Carambas, todo es extranjero ahí. El oxígeno que hoy en día es medicinal, las empresas son norteamericanas. Una empresa tiene 85%, la otra 15%. Tengo vergüenza, jóvenes.
¿Qué tenemos que hacer con el chichimís? Domesticarlo también, una gran tarea, porque ya él nos ha demostrado que tiene flores, cantidad hasta por gusto. ¿Qué será cuando uno lo cultiva cualitativamente y cuantitativamente? Hay que domesticarlo para hacer apicultura. ¿Qué planta es ella? Fitogeografía, flora. Es un árbol. En la foto está como arbustiva, pero es árbol. Parece arbustiva. ¿Qué planta es ella? ¿Alguien? Bien, jóvenes, no hay ningún problema. Esa planta es que en el Tahuantinsuyo lo utilizaron para cestas, y ahí ellos llevaban a sus pequeños, a sus niños cuando recién nacían hasta un año, tenían esas cestas, hacían el Tahuantinsuyo. Ahora llevamos a nuestros niños en plástico. ¿Cuál es mejor? El orgánico, pues jóvenes, el orgánico. Lo otro es sintético. ¿Hemos cambiado? No. ¿Es modernidad? No. No es. Lo que yo expongo no impongo también. Analícenlo ustedes bien. Esto es la realidad. Esa planta se llama yoque. Se llama yoque. La planta se llama yoque. Hay yoque de color rojizo que sirve también para pintura, sirve para teñir, sirve también para hacer cestas, para hacer artesanía, porque sus ramificaciones se dejan moldear, pero esta planta que ustedes están bien es yoque blanco. Hay dos especies entonces, yoque blanco. Esa es la gran importancia de esto. Está en estado silvestre. ¿En qué geosistema se desarrolla él? Se desarrolla en el geosistema Yunga y en la zona de Cotono de la Quechua, entre Yunga y Quechua. En la Puna no, en la Sune no, en la cordillera no, en la Rupa Rupa no he visto, a lo mejor ustedes han visto, no hay problema, vamos, eso es investigación, eso es hablar de la realidad, jóvenes. En Lomagua tampoco. Esto es entonces el yoque, que en el Tahuantinsuyo lo hacían cestas para sus hijos, para ahí tener a sus hijos, ahí depositarlas mientras ellos trabajaban y después lo daban la leche materna, que es mejor. Bien, nos quedamos en el yoque. Vamos a hacer un descanso de 20 minutos o menos, depende de ustedes. Un descanso. Nos quedamos en el yoque. Unos 20 minutos. Ya, profe, normal, dale. Un descanso. 15:43. A las 16 estamos ahí. 16:10 para estar tranquilos. Ya, profe. Ya listo, profe. Está bien, profe. 4:10. Listos. Ese profe. Nos vemos, profesor.